número de grupo, que todos tienen grupo 1 hasta el 6, creo que llegaron. Eso no significa que el grupo 1 expone de primero. O sea, simplemente eso es un orden para saber yo el número de temas, pero no implica que el grupo 1 expone en la primera fecha y el grupo 3, 4 expone en la segunda. Ese primer día se va a definir cómo vamos a ir exponiendo. Entonces, todos preparados para la primera fecha, que creo que es como 16 de agosto, 17, 10 de agosto. 10 de agosto empezamos exposiciones. ¿Es el mismo día que entregar los trabajos o antes? Recuerden que no hay trabajo escrito. No hay que entregar ningún trabajo. Ok. Profe. Sí. No, que ya me conecté. Voy a mantenerme como le había indicado, nada más. Ok. Vamos a ver. La semana pasada empezamos a hablar sobre los principios deontológicos y establecimos la diferencia entre lo que era deontología profesional y lo que era específicamente la deontología jurídica, ¿verdad? Que era la que era enfocada a los profesionales en derecho. Después empezamos a hablar de que existían diferentes principios deontológicos en las diferentes profesiones. Existían principios universales que aplicaban para todas las profesiones, como lo era, por ejemplo, el principio de obrar según ciencia y conciencia y el principio de probidad o honestidad, para que esos deben estar presentes en cualquier profesión. Y después empezamos con los principios sectoriales, que son los que son propios para los profesionales en derecho, y hablamos, si no me equivoco, del principio de libertad y del principio de no, creo que solo vimos ese, ¿verdad? No, el de independencia, el de libertad, ya me dijeron. El de libertad no lo vimos todavía. Okay. Honestidad y probidad. Pero ese, recordemos, honestidad y probidad es universal, es un principio universal para todas las profesiones. Y empezamos con el principio de independencia, que era aquel principio. Denme un segundo, chicos. El principio de independencia, que era aquel que nos decía que el abogado, ¿verdad? Era un ser independiente que tomaba las decisiones, ¿verdad? De una forma pues, técnica y que era libre de expresión, ¿verdad? Que inclusive en los momentos en los que un cliente al abogado le pida que haga algo que es ilegal, el abogado tiene que negarse a hacer esa acción y por el contrario más bien debe apartarse de seguir conociendo el caso si considerase que fuere eso necesario, y nadie puede intervenir, ¿verdad?, en las decisiones o recomendaciones que el abogado va a hacer, salvo la voluntad de su cliente en cuanto a, por ejemplo, si desea o no hacer lo que yo le estoy recomendando, ¿verdad? Eso es diferente. Por ejemplo, yo le digo a mi cliente, no, la única forma de solucionar esto es presentando la demanda. Bueno, y ahí mi cliente, ¿verdad?, es el que va a definir o decidir si se presenta o no la demanda. No es que el cliente tiene que hacer lo que el abogado diga. Lo que sí no podría suceder es que el abogado tome una decisión equivocada, errónea, o alejada de la legalidad, ¿verdad?, y que se pretenda después, como el abogado como defensa suya, por el error que cometió, argumentar que fue que él hizo lo que el cliente le pidió que hiciera, ¿verdad? No sé, creo que comentábamos, por ejemplo, que el cliente le diga que presente prueba falsa, que presente testigo falso, ¿verdad? Ese tipo de situaciones, si el abogado está de acuerdo y lo hace, él sería eventualmente responsable, ¿verdad?, por las faltas administrativas que se le lleguen eventualmente
56 y el artículo 59. Nos hizo falta el 61, que también habla precisamente del principio de libertad. Alguien que nos lea el artículo 61, por favor. Es prohibido al abogado y a la abogada mantener conversaciones con autoridades públicas sobre asuntos que éstas tengan pendientes de resolución, salvo en los despachos de estas y en presencia del abogado o la abogada contraria. De no existir contención alguna, la prohibición es absoluta. Solamente podrá hacerlo en el despacho de ella para solicitar el trámite procesal adecuado a la causa. Es contrario a la ética y a la moral profesional pedir a jueces y autoridades opiniones o explicaciones respecto de resoluciones. La solicitud de criterios de valoración a un órgano jurisdiccional o administrativo deberá hacerse a través de los mecanismos procesales correspondientes. Ok. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces a nosotros ese artículo? Bueno, básicamente lo que nos está diciendo es que tenemos prohibido, cuando nosotros estamos realizando un trámite, llámese una demanda, llámese un procedimiento administrativo en una administración pública, donde hay abogados de por medio, los abogados están tramitando el procedimiento, se mantengan comunicaciones, porque esto podría violentar precisamente el principio de independencia, ¿verdad? Podría haber eventualmente un tráfico de influencias o influenciar la decisión que el órgano va a tomar. Y vean que inclusive dice, si se quieren explicaciones, se tienen que pedir por los medios procesales correspondientes. ¿Cuáles son? Recursos de adición, recursos de aclaración, recursos de revocatoria o apelación, o casación eventualmente. Pero no, es que yo voy a agarrar mi teléfono porque no entendí lo que el juez resolvió. Voy a llamar al despacho y voy a pretender que el juez me atienda. Pero a veces los abogados, cuando pretenden hacer eso y no se les atiende, se enojan, ¿verdad? Y dicen que qué barbaridad, que la administración, que son unos inútiles, que no quisieron ayudar, pero es que no se puede, ¿verdad? No se puede. A mí me pasa a veces que yo estoy tramitando un procedimiento, soy órgano director de un procedimiento, y qué sé yo, un abogado requiere que se cambie algo tan sencillo como que se cambie una audiencia de fecha porque tiene una actividad X, la que sea. Y entonces, como los teléfonos que tenemos en la institución pues son públicos, ¿verdad? Y cualquier persona puede buscar en el directorio y llamarme, entonces me llaman directamente a mi extensión, ¿verdad? Licenciado, le habla el licenciado Talá, ¿cómo está? Mira, no es que tengo fecha de que voy para la playa tal día y usted nos convoca a audiencia, ¿por qué no me cambias la fecha? Bueno, licenciado, haga la solicitud formal, ¿verdad? Por escrito, con la prueba que quede dentro del expediente. Entonces a veces la gente dice, ay, es que qué barbaridad, ¿verdad? Qué burocráticos. No es que seamos burocráticos, es que por el mismo código me establece a mí, le establece a usted la obligación de que aquí, como habemos dos abogados de por medio, o sea, usted no puede nada más venir y llamarme. ¿Por qué? Porque esto podría violentar el principio de independencia. ¿Por qué? Porque alguien podría venir a alegar, así se acomodó la audiencia, ¿verdad? A conveniencia de la otra parte. Entonces no podemos violentar esos principios, precisamente para que después no se llegue a cuestionar la independencia del órgano que ha tramitado o resuelto el caso. Y este principio de independencia se parece mucho a otro principio que tiene el código, que es el principio de libertad, que se parecen pero no son lo mismo. El principio de libertad se refiere básicamente a la libertad, es que no quiero usar la misma palabra, a la posibilidad que tiene el profesional en derecho de decidir si lleva o no un caso. Ya no por cuestiones de legalidad, sino por
ética profesional, recordemos que la ética profesional no es lo mismo que la deontología profesional, si se acuerdan. Mientras la deontología profesional me dice a mí, esto es lo que éticamente tiene que hacer un profesional, la ética profesional es lo que yo como profesional quiero hacer y qué tipo de profesional quiero ser yo, ¿verdad? Entonces son dos cosas diferentes. Entonces, el principio de libertad va muy enfocado a este tema de la ética profesional, de la libertad que tengo yo como abogado de decidir cómo llevo un caso, ¿verdad? Cómo lo llevo, cuál va a ser la estrategia que voy a realizar y además empezar si llevo o no llevo ese caso, ¿verdad? Es una decisión que corresponde al profesional. Veo una mano levantada. Profe, esto incluye a los juzgados, a los públicos. Ok. Porque esos llegan 5 minutos antes del caso y leen el expediente. Esto no aplica para funcionarios públicos. El funcionario público no puede decidir qué caso llevar y qué caso no llevar. El funcionario público tiene la obligación de llevar los casos que ante él se presenten, salvo las causales que tiene el Código Procesal Civil para que el funcionario se aparte del conocimiento del caso. Pero un funcionario público, ¿por qué? Porque precisamente el funcionario público, y mezclando un poquito las clases con las clases de derecho público, se debe, ¿verdad?, a los administrados. Entonces yo no podría decirle a un administrado, su caso no lo voy a llevar porque no, ¿verdad? Aunque no se sienta capacitado para llevarlo. Ok, eso es diferente, ¿verdad? Si la persona no se siente capacitada para llevar un caso, porque podría ser un caso complejo, un caso en el que no tiene experiencia, conocimientos, ahí lo que tendría que hacer es tramitar con su jefatura, ¿verdad? El cambio respectivo, ¿verdad? O la capacitación o lo que haya que hacer. Pero al administrado no se le puede dejar de dar el servicio simplemente porque yo no me siento capacitado, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, yo veo que ya usted lo está viendo muy como en la parte de defensores públicos, por ejemplo, ¿verdad? Que llega una persona, y es cierto lo que usted dice, ¿verdad? A veces el defensor tiene 3.000 casos que está llevando al mismo momento, ¿verdad? Entonces, normalmente lo que hace es que el día antes del juicio, o 5 minutos antes del juicio, agarra y ve a qué es a lo que va, ¿verdad? Porque así tiene 3, 4 juicios por día y por semana, o no sé, un montón. Entonces eso precisamente, el defensor no podría nada más llegar y decirle a la persona, no, mira, su caso está muy complicado, yo no se lo voy a llevar. No podría hacer eso, más bien podrían despedir a esa persona porque entonces dirían, bueno, usted no tiene capacitación o no tiene la capacidad para estar aquí en esta oficina, ¿verdad? Pero sí podría yo apartarme de conocer el procedimiento, por ejemplo, porque yo soy el fiscal, tengo que acusar y al que tengo que acusar es a un familiar mío, un amigo mío, donde yo sé que se va a comprometer mi imparcialidad, entonces yo ahí tengo que apartarme de conocer, ¿verdad? No sé, o a mí como abogado me mandan la institución para la cual laboro que inicie un procedimiento, qué sé yo, en contra de mi jefatura, entonces yo podría apartarme de conocer ese caso y decirle a mi superior o al superior de mi superior, ¿verdad? En este caso, decirle, mira, yo no puedo llevar este caso porque es contra mi jefe y yo no sé, yo tengo conocimiento del caso, estoy parcializado, sé que no voy a ser imparcial, prefiero apartar, ¿verdad? Pero no podría yo nada más decir, no va a llevar el caso porque no. Eso el abogado particular sí puede hacer. El abogado particular no tiene por qué justificar las razones por las que no va a llevar un caso. El abogado particular simplemente estudia, analiza y define. Y nada más le dice a la persona si está de acuerdo en llevar el caso o no está de acuerdo en llevar el caso. Pero no tiene por qué justificar las razones de la decisión que vaya a tomar. Veo una mano levantada. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches. Esto también no se extiende hasta el abogado que es fiscal. El abogado que es fiscal es un funcionario público, ¿verdad? La prohibición, digamos, la obligación de llevar los casos que ellos se presenten es para funcionarios públicos. Entendamos, funcionarios de cualquier administración pública,
entendamos jueces, fiscales, defensores, policías, ¿verdad? Todos y así en todos los demás ámbitos, ¿verdad? Médicos, psicólogos, o sea, todos los funcionarios que trabajen para la administración pública tienen la obligación de atender los trámites que ante ellos se presentan. Ahora está en discusión la ley de empleo público, ¿verdad? Y ahí se está tratando de meter aquella tan controversial norma de objeción de conciencia, ¿verdad? Que en este momento no existe. Sí. Pero aún así hay casos donde tienen que inhibirse, sin apartarse. Correcto. Porque ya tienen conocimiento. Igual, digamos, no vale para los privados, sino también para lo público en este asunto. Correcto. Esa sería la única causal que el funcionario público podría apartarse de conocer el tema. Y si nos vamos específicamente a los abogados, serían las causales del artículo 12 del Código Procesal Civil. ¿Verdad? Que no voy a entrar en ese tema porque eso ya cuando ustedes estén procesal lo ven, pero es por ejemplo porque el trámite es contra un familiar y contra sí mismo, porque hay intereses, porque yo fui abogado de alguna de las partes, porque yo ya manifesté un criterio, o sea, son varios las causales por las que una persona, en este caso específico, un abogado, funcionario público, podría apartarse de conocer determinado tema. Pero si no estamos en esos supuestos, está en la obligación de tramitar lo que ante él se presenta. Incluso hasta cuando un juez ve un asunto y toman criterios sobre eso y le corresponde nuevamente en el despacho volver a verlo, tendría que lo lógico es que se apartara. El código dice si él resolvió y después en apelación lo tiene que volver a ver. Entonces no tendría sentido. Por ejemplo, yo soy juez de primera instancia, resolví un caso, presentaron recurso de apelación y hay un concurso para un tribunal superior, yo concurso y gano y me nombran ahora juez superior y voy a resolver el caso que en primera instancia yo resolví. No tendría sentido, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, esa sería una causal que yo tendría para apartarme de conocer. Es como para no comprometer la imparcialidad. Pero el abogado particular no tiene esa obligación. El abogado particular no tiene que dar razones de por qué acepta o no acepta determinado trámite. Por ejemplo, entonces, el abogado particular no tiene la obligación de, yo les contaba a ustedes, por ejemplo, que yo tenía una colega que ella no celebraba matrimonios, ¿verdad? Porque ella solo creía en el matrimonio por la iglesia. Entonces, no, o sea, ella no tiene por qué justificar las razones de por qué ella no va a celebrar ese matrimonio. No podría, por ejemplo, un juez de familia rechazar una solicitud de matrimonio a una persona que se presente al juzgado porque el juez solo cree en el matrimonio por la iglesia. El juez de familia no podría apartarse de conocer ese trámite porque su obligación es precisamente esa. Entonces está obligado. De hecho, no sé si ustedes vieron, creo que hace 15 días o una semana, no sé, una jueza declinó un nombramiento que le hicieron en el Poder Judicial, creo que le habían hecho un nombramiento interino, y el primer trámite que tenía que hacer, que era un matrimonio de 2 hombres, entonces ella declinó el nombramiento. ¿Por qué declinó el nombramiento? Porque no podía declinar de la acción. Es decir, ella no podía decir, acepto el trabajo, pero este matrimonio no lo voy a celebrar. ¿Verdad? No puede hacer eso. ¿Por qué? Porque ella es funcionaria pública. Ahora bien, un abogado particular podría decir, yo no voy a casar a 2 hombres, no voy a casar a 2 mujeres. Sí, sí puede. Principio de libertad. El abogado es libre de elegir cuáles casos o trámites lleva y cuáles no. Como decía, actualmente en la ley de empleo público se está discutiendo si se incluye o no el tema de objeción a la conciencia, para que entonces el funcionario público que lo vayan a poner a realizar una acción que vaya en contra de sus creencias personales pueda apartarse de conocer de ese trámite. Ahora se está en discusión y habrá que ver qué resuelve la Sala Constitucional eventualmente si se les consulta. Pero si ustedes me lo preguntan a mí me parecería completamente inconstitucional. ¿Verdad? Okay. Porque, sí. Me quedó un vacío de información. Entonces, ahora sí está dentro de la legalidad que se casen hombres
y también mujeres. Sí, correcto. Sí, desde el año, ¿qué? 2008, 2018 fue, 2020. El voto es del 2018 y a partir del 2020 entró en vigencia. Entonces ya se puede pasar. Entonces, esta funcionaria pública no quería hacer el acto. Entonces, lo que corresponde es, si usted no quiere hacer el acto, pues tendría que renunciar a su puesto, ¿verdad? Porque a usted le pagan para eso. Es como que un defensor público diga que va en contra de sus creencias defender criminales, ¿verdad? Y para eso le pagan. No tiene sentido, ¿verdad? O que un médico de la caja diga, no, yo no creo en los medicamentos, creo solo en la aromaterapia y creo solo en la voluntad de Dios, entonces no le receta medicamentos a la gente y no los cura. Bueno, pues si usted cree en eso, entonces está bien, muy bonito, se le respeta, pero vaya y habla de su clínica en la calle de aromaterapia, porque los administrados están pagando para recibir un servicio, pagan sus impuestos, pagan su seguridad social, pagan los funcionarios públicos, recordemos, somos financiados, ¿verdad?, por diferentes ingresos que tiene el Estado, y parte es precisamente el que pagan los asegurados, las personas que pagan sus impuestos y demás. Entonces no podríamos venirle a hacer de una forma discriminatoria la negación de un servicio simplemente porque yo no creo en lo que usted quiere hacer, ¿verdad? Entonces el funcionario público no puede, pero el profesional liberal sí puede hacerlo. Y lo encontramos en el artículo 37. Alguien que me lea, por favor, el artículo 37. Dice, quienes ejercen la profesión del derecho son libres de aceptar o rechazar asuntos en que se solicite su intervención, sin necesidad de expresar los motivos de su determinación, salvo en caso de nombramiento de oficio, en que deben justificar su decisión. No deberán aceptar asuntos en que hayan de sostener tesis contrarias a sus convicciones. Ok, entonces ven que ahí el artículo es claro en indicar que el abogado o la abogada no está en la obligación de decir por qué razón no acepta un caso. Sí prevé, ¿verdad?, que el abogado no debería aceptar asuntos que vayan en contra de lo que crean personalmente. ¿Por qué? Porque esto podría inclusive perjudicar la forma en la que yo profesionalmente realizo mi función, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, yo acepto, no sé, no creo en el aborto, estoy en contra del aborto y bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna, y me contrata una muchacha que la están procesando por el delito de aborto. Entonces yo acepto el caso, pero con la intención de más bien buscar una condena más alta, por decir algo. Pero entonces eso iría en contra de mis convicciones y más bien yo estaría siendo desleal para con mi cliente, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo debería hacer ahí? Si la persona viene y me dice que quiere contratar mis servicios, decirle, bueno, no, muchas gracias, ¿verdad? Bueno, número uno, no tengo que decirle razones, ¿verdad? Yo nada más le puedo decir, no voy a llevar el caso suyo y ya, porque el código me lo permite. Pero si yo quisiera además, no sé, tal vez tener una norma de cortesía y yo le podría decir a la persona, no, en realidad no me siento capacitado mentalmente, emocionalmente, más bien podría mi defensa perjudicarlo a usted, entonces mejor le recomiendo que busque otro profesional, ¿verdad? Pero no tengo yo que dar muchas explicaciones de las razones por las que no voy a tomar un caso. Y eso es un principio que está manifiesto en el código, que se conoce entonces como el principio de libertad. Entonces no lo confundamos con el principio de independencia. ¿Estamos? Siguiente principio, principio de dignidad y decoro. Básicamente se relacionan mucho con el principio de probidad, porque el principio de dignidad y decoro básicamente lo que refieren es a que el comportamiento
de los profesionales en derecho tiene que ser un comportamiento digno, donde esté presente el pudor, la decencia. Hablábamos, inclusive creo que ya lo habíamos hablado, cuando se relaciona, por ejemplo, con temas de seriedad, y que hablábamos que la seriedad no se refería a que el abogado tiene que ser una persona seria o amargada, sino que cuando hablamos de seriedad estamos refiriéndonos precisamente a esta obligación que tiene el abogado de ser una persona seria en el sentido de que sus criterios tienen fundamento, ¿verdad? De que su comportamiento es un comportamiento que se ajusta a las normas sociales, que se ajusta al comportamiento de un profesional, ¿verdad? Y no es cualquier persona, es un profesional en una, valga la redundancia, que ejerce una profesión que es muy respetable y que tiene un impacto social sumamente importante, ¿verdad? Porque lo que los abogados hacemos tiene un impacto en la sociedad y es un impacto grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque intervenimos en procesos de familia donde se va a definir con quién va a vivir un menor de edad, ¿verdad? Donde intervenimos en procesos de contenciosos, ¿verdad? Donde se va a definir si a una persona le otorgan o no un derecho, una pensión, por ejemplo, por invalidez, ¿verdad? Entonces tenemos una presencia en la sociedad, en diferentes ámbitos de la sociedad, la libertad de una persona en procesos penales, ¿verdad? Entonces, cuando el código se refiere a seriedad, precisamente se refiere a eso, que tomemos con seriedad los asuntos que estamos llevando, que seamos personas serias, ¿verdad? Que no sea un chiste, que no sea una broma, que no nos tomemos las cosas a la ligera. Eso es precisamente lo que busca el principio de dignidad y decoro. Además de que recordemos que nosotros no estamos vendiendo papas, ¿verdad? En la feria. O sea que nosotros lo que estamos haciendo es estamos brindando un servicio a la sociedad de suma importancia y muy necesario, ¿verdad? La asesoría legal es sumamente necesaria para que las personas sepan qué pueden hacer, qué no pueden hacer y qué sanciones eventualmente o beneficios podrían tener si sus comportamientos se ajustan precisamente a este cuerpo normativo. Entonces también tenemos el principio de decoro, busca eso, ¿verdad? Que nosotros no olvidemos eso, porque cuando nosotros olvidamos eso, empezamos a realizar acciones y empezamos a vender servicios como si fueran el celular ahí que estamos ofreciendo en Vendotodo San Ramón, ¿verdad? Y no. Es muy feo, por ejemplo, en Vendotodo San Ramón a veces me da gracia porque a veces a mí me etiquetan y todo, yo digo, se nota que ni la persona que me etiquetó ni sabe a qué me dedico yo, porque preguntan, un abogado bueno y mi mamá era una, la tuve que regañar después, un abogado bueno no sé, en impugnaciones de paternidad, ¿verdad? Y entonces, ahí en Vendotodo San Ramón, y entonces está bien, es una forma, y entonces ya empiezan, Merian, Marlon, Jorge, entonces me etiquetaban a mí y yo, mami, no, número uno, yo soy funcionario público y tengo prohibición, entonces si esta Roquita a mí me busca, ¿verdad? Lo primero que le voy a tener que decir es que no puedo llevarle el caso porque a mí me pagan prohibición y lo único que puedo hacer es dar clases, nada más. Y número dos, en la vida a mí el derecho de familia me ha gustado y porque yo voy a llevar una impugnación de paternidad, o sea, yo me dedico a demandas contra el Estado, nada que ver, ¿verdad? Entonces es un vacilón porque, pero entonces ya usted empieza a ver, ¿verdad? Porque uno es vinísimo, entonces ya usted empieza a ver a quiénes están etiquetando, ¿verdad? Usted dice, vamos a ver quiénes se dicen buenos en derecho de familia, en impugnaciones de paternidad. Y hasta ahí está bien, pero cuando usted ya inclusive empieza a ver que ahí asesoran, ¿verdad? Que entonces le preguntan, ¿qué será lo que usted tiene? Y entonces la señora viene, ¿verdad? Y cuenta toda la historia y aparece un abogadillo por ahí y le contesta y ya le da toda una asesoría. Usted dice, la puña. El principio de dignidad y decoro se nos olvidó que nosotros como profesionales serios, y eso es algo que les he insistido, creo que en reiteradas ocasiones, atendemos en oficina. Ahí es donde se atiende a las personas, en la oficina. No tengo yo que dar una asesoría por Facebook, en un grupo
donde después la asesoría que yo di lo que están ofreciendo es las blusas viejas que ya no quiero, ¿verdad? O sea, no tiene sentido, como que se nos olvida, ¿verdad? A veces esta profesión tan importante que tenemos y que ejercemos, y esto precisamente es lo que busca el principio de dignidad y decoro, que no se nos olvide quiénes somos sin caer en la arrogancia y en el irrespeto, ¿verdad? No habría ningún problema. Por ahí me han preguntado a veces, ¿entonces no podría yo ofrecer mi servicio? Sí, claro que sí. Usted pone, con gusto yo la podría asesorar, mi oficina está en tal lugar, ¿verdad? Y hasta ahí, pero no en la asesoría por ahí, ¿verdad? Porque esa no es una forma. Pero bueno. Artículo 30. Alguien que me busque el 30, alguien que me busque el 15 y alguien que me busque el 68. 30, 15 y 68. Veo una mano levantada. Profe, yo me quedo con el 68. Sí. Ok. 30. Yo el 30. 30, profe. Listo, el 30. El abogado y la abogada podrán anunciar por cualquier medio de comunicación sus servicios profesionales, pero deberán hacerlo de forma digna, moral, con moderación, evitando el autoelogio o cualquier otra información que induzca a error. En consecuencia, la publicidad se limitará a indicar aspectos como el nombre del bufete, nombre y apellidos de sus integrantes, servicios brindados, dirección, grado académico, especialidad, horario, correo electrónico, número de fax, del teléfono de oficina, del teléfono de celular, radio localizador o cualquier otro medio tecnológico a su disposición. Ok, este artículo, vean qué interesante, me regula la forma en la que yo debo realizar la publicidad. Bueno, ¿qué busca esto? Si ustedes ven, por ejemplo, en otros países, esto se da mucho más que todo en Estados Unidos, ustedes ven la carota del abogado, ¿verdad? Así en el metro, por ejemplo, en las líneas del metro, o en la parte de atrás del bus, de los buses, ¿verdad? O de los trenes. ¿Y por qué? Porque allá está permitido, porque mándense ustedes son abogados, vayan, sobrevivan. Aquí no, aquí lo que yo puedo hacer es lo que el código me indica, es decir, una publicidad decente, con tamaño, vean que inclusive me dice con moderación, evitar el autoelogio, ¿verdad? No puedo decir yo soy el mejor, nadie como yo. No. Nombre, número de teléfono, materia que manejo, especialidad, horario, ese tipo de cosas, información básica, nada más. Eso es lo único que yo puedo hacer. Yo no puedo pagar un perifoneo, por ejemplo. Yo no podría pagarle ahí a Álvaro Zamora para que ande por todo San Ramón durante todo un día diciendo quién soy yo, a dónde trabajo, qué casos he ganado, ¿verdad? No se puede. El código no lo permite. Que yo he visto que hay abogados que lo hacen, sí, un montón lo hacen, ¿verdad? Unos de una forma muy sutil, otros de una forma muy brusca, pero lo cierto es que el código no lo permite. En cualquier momento, si nosotros caemos en ese tipo de errores, podríamos ser denunciados ante la Fiscalía del Colegio de Abogados, ¿verdad? Por violación al principio de dignidad y decoro. A mí me da gracia a veces pasar aquí en el centro de San Ramón, porque en San Ramón hay, creo que, yo no sé, es el lugar donde yo he visto que hay más abogados, ¿verdad? En cada cuadra hay como 5 oficinas. Y entonces hay unas muy bonitas, ¿verdad? Muy decentitas, donde usted ve licenciada tal, ¿verdad? Especialista en Derecho de Familia. Pero hay unas que usted dice, vea, esta persona, se lo juro que debe tener mínimo 735 años, ¿verdad? Para poder tener esa cantidad de conocimientos que dice. Es más, la pobre ventana, ¿verdad? Que mide como 6 metros, no le cabe todo lo que el abogado maneja. Entonces pone, no sé, licenciado Jorge Morgan. ¿Qué llevamos aquí? Penal, tránsito, civil, contencioso administrativo, sucesorios, ambiental, tributario, y usted dice, o sea, no es imposible, o sea, no puede esta persona manejar tantas ramas del derecho, a menos, ¿verdad?, que tenga como 700 años, o que sea una persona extremadamente capaz e inteligente y la mejor del mundo, ¿verdad?, un doctor en derecho, que difícilmente un doctor en derecho tenga una oficina abierta al público, ¿verdad? Se dedican más como a estudiar, investigar y
y a escribir libros. Entonces, pero cuando uno ve esa publicidad, uno dice claramente, es más un profesional que yo no iría, yo como usuario de un servicio, pero los clientes no saben, ¿verdad? Las personas no saben. ¿Qué es lo que buscan las personas? Las personas lo que buscan es precio. Eso es lo que a la gente le importa. ¿Cuál me cobra más barato? Eso es todo. No me importa si maneja el tema, si no lo maneja, si sabe, si no sabe, de qué rama del derecho forma parte. O sea, eso es completamente irrelevante. O sea, es como que yo vaya a un control de embarazo con el oftalmólogo simplemente porque me cobró más barato que el ginecólogo, ¿verdad? Entonces, en las profesiones en derecho pasa igual, ¿verdad? Entonces hay que también tener mucho cuidado a la hora de nosotros ofrecer nuestros servicios. Artículo 15. El abogado y la abogada deberán ser respetuosos en todas sus actuaciones, absteniéndose de utilizar términos despectivos, irrespetuosos o peyorativos, ya sea en forma escrita o verbal. Si la conducta se diera con ocasión del trámite jurisdiccional de un caso, deberá estarse a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ok, ¿qué es lo que nos está diciendo este artículo? Cuando yo hago escritos en trámites que yo presente, yo tengo que hacer los escritos con respeto, ¿verdad? Con dignidad y decoro, es decir, siendo cuidadoso en la forma en la que yo me refiero a las partes, no faltándole el respeto ni a la contraparte, ni al juez, ni a los tramitadores, a nadie. Y aquí reitero algo que les dije la semana pasada, nunca se tomen los casos como casos personales, porque entonces es donde empiezan las faltas de respeto. Hoy, precisamente, tuve que contestar una demanda que nos presentaron la semana pasada, una medida cautelar. Fue muy entretenida porque estaba llena de irrespeto. A tal punto que yo decía, y la presentó un abogado, porque les cuento en resumidas cuentas, hace un mes más o menos, ambos sindicatos de la institución empezaron a solicitar que como el INA, como institución educativa, se incluyera en la priorización de la vacunación, como lo está, por ejemplo, el MEP, las universidades públicas. El INA no está incluido, ¿verdad? A pesar de que nosotros también somos el sector de educación. Entonces están en ese pleito. Entonces la administración toma la decisión de darle curso a estas solicitudes y empieza a hacer los trámites ante la Comisión de Vacunación contra COVID para que se incluya la institución. Entonces dicen, bueno, antes de tomar una decisión, díganos cuántos son, ¿verdad? Cuánta gente es la que habría eventualmente que meter. Entonces se hace como una encuesta preguntándole a todo el funcionariado institucional quiénes quieren la vacuna, ¿verdad? Y entonces ya los que querían responder, inclusive se dijo, quien no la quiere responder, nada más no la responde y no se toma en cuenta para mandarlo en el listado. Y entonces un señor X, que no trabaja en la institución, X, no sé, nada más viene y presenta una denuncia en contra de la institución. La denuncia es porque la institución está realizando terrorismo experimental estilo nazi. Y así lo dice la demanda, ¿verdad? Entonces, usted lo lee y usted, bueno, aparte de que se muere uno de risa, ¿verdad? Leyendo eso, usted dice, ¿cómo es posible? Independientemente, o sea, todas las personas tenemos derecho de presentar demandas y eventualmente si yo no estoy de acuerdo con que se vacune a la gente, pues sí, ¿verdad? Podré hacer las acciones correspondientes, pero tengo que mantener el respeto, ¿verdad? O sea, yo puedo pensar y puedo decir, oh, ministro tal más hijo de tal, ¿verdad? Pero yo no lo voy a poner en un escrito, ¿verdad? Y menos un escrito que va para una sede jurisdiccional. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el escrito, usted lo único que logra detectar es que la persona escribió con mucho enojo, ¿verdad? O muy cruzado. Son las dos opciones, ¿verdad? A las que yo llego, muy enojado o muy psiquiátrico. ¿Por qué? O sea, yo no puedo faltarle el respeto a nadie, ¿verdad? Y a los abogados. A mí me contrata una persona, el pleito lo tienen ellos, no yo. Porque yo le voy a faltar el respeto al cliente de la contraparte o al abogado de la contraparte. O porque le voy a faltar yo el respeto al juez
resolviendo un tema, ¿verdad? La gente a veces como que pierde mucho los estribos. Oiga, no se les pone personal. Nunca Eso- se tomen eso- las cosas eso- personales. Eso se ve muy reflejado en el video del Foro 4, profe. De hecho, desde el principio se le iba a decir, ese abogado pierde totalmente los estribos. No solo una vez, porque un compañero publicó otro video donde fue peor, el hombre se agarró peor, se volcó más Entonces, y perder, y creo que era la mamá, que usted había dicho que era la mamá de él. Correcto. Entonces, peor si usted tiene un familiar, ¿no? Se involucra en el caso, y eso es lo peor que se puede hacer. Sí, correcto. Por eso en algún momento conversábamos si uno se podía defender a sí mismo. Yo les decía que sí, que los abogados se pueden defender a sí mismos, pero nunca lo hagan. ¿Verdad? Cuando el abogado se defiende a sí mismo, pierde mucha objetividad. Y siempre es importante un criterio imparcial. ¿Verdad? A pesar de que el abogado es parcializado, ¿verdad? Defiende los intereses de una de las partes, lo cierto es que yo también tengo que tener una visión imparcial del proceso. Sí, Y que no es el abogado que se defiende solo. Y cuando dice es como un doctor operándose a sí mismo, ¿verdad? O sea, como que estaría un toque raro. Pero Hay una película de Tom Hanks y Denzel Washington que se llama Filadelfia. Y pasa algo así, o sea, él tiene todo el argumento para defender porque fue despedido injustamente. Pero él buscó otro abogado porque él decía de que él necesitaba ser imparcial en el sentido de que demostrarle al juez que no era algo de que fuera como que él estaba bravo porque lo hayan despedido, sino que había algo detrás. Y es vacilada esa película, porque este otro abogado definitivamente no se va directamente a la causa directa del motivo de ese juicio, que fue el despido de él, sino que había algo más ahí, un trasfondo, y él supo cómo llevarlo a la luz para ese caso en esa película, muy buena, por cierto. sí, no, y es que es importante, ¿verdad? Porque cuando uno pierde la imparcialidad, y es que, vamos a ver, nosotros somos imparciales, o sea, nosotros somos imparciales porque representamos los intereses particulares de una de las partes, ¿verdad? O sea, yo no estoy ahí como cliente simplemente viendo a ver qué va a pasar, sino que yo estoy representando y protegiendo sus intereses, ¿verdad? Pero lo cierto es que yo el pleito, a mí me pasó una vez que llegué a un juicio y yo siempre tengo la costumbre de saludar a la contraparte, ¿verdad? Y al abogado, o sea, es una costumbre que siempre he tenido. Y en una vez me pasó aquí en un tribunal, aquí en San Ramón, por cierto, estábamos allá afuera, entonces yo llegué y ya estaba mi cliente, estaba el abogado y la contraparte, de hecho ya estaban con el auxiliar del juez. Entonces yo llegué y yo le dije, hola fulanito, y me acerqué a donde estaba la otra parte, y yo, hola fulanita, porque yo me sabía el nombre, hola fulanita, ¿cómo está? Hola licenciado, taca taca, ¿no? Ya pasó. Cuando inició la audiencia, el abogado le dice al juez que me llame la atención a mí de que por favor no le vuelva a hablar al cliente de él. Y entonces yo decía, Dios mío, ¿qué es esta cosa, verdad? O sea, no fue que me senté ahí a hablar largo y tendido con la persona, o sea, le dije, hola, ¿cómo estás? Eso fue lo que le dije. Entonces el juez lo que hizo fue preguntarle al expediente qué era lo que había sucedido, ¿verdad? Ya el auxiliar le explicó y al final el juez dice, bueno, licenciado, ¿pero qué fue? ¿Que le faltó el respeto? ¿Lo intimidó de alguna forma? ¿Lo amenazó? O sea, ¿qué fue lo que pasó? No, es que él llegó y lo saludó. Y el juez dice, ajá, ¿y qué? Y dice, no, es que él no puede, para que no lo vuelva a hacer. Entonces yo, no, licenciado, le digo al juez, licenciado, no se preocupe, no lo vuelva a hacer, no pasa nada. ¿Verdad? Y ahí murió. Pero entonces uno dice, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Nada que ver porque no es que se le está faltando respeto a la persona, pero bueno, ahí lo que me demostraba era que la persona estaba como enojada conmigo, ¿verdad? Cuando el pleito no era ni mío, a mí ni me va ni me viene, normalmente uno quiere ganar los casos para los cuales es contratado porque es como parte de la ética profesional de uno. Bueno, a mí me gusta ganar todos los casos que presento, así cuando yo coja el caso, ya es un caso perdido, ¿verdad? Porque hay casos que uno va a tomar que usted dice, este caso es un caso perdido, o sea, no hay forma. Voy a hacer mi mayor esfuerzo para buscar tal vez el menor mal, una menor sanción, ¿verdad? Tal vez, no sé, o buscar alguna herramienta procesal que me permita una sanción menos gravosa. Pero bueno, obviamente a uno siempre le gusta
le gusta ganar, pero si uno no gana, en mi caso yo pues no gané, no pasa nada, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque el problema no es mío, es de las partes. A un defensor público, profe, le investigan eso, que efectivamente haya utilizado todos sus mejores recursos para defender a esa persona, o ¿cómo lo explico? Parte de la revisión que hacen las jefaturas es precisamente que sus subalternos, todos, ¿verdad?, estén haciendo el trabajo de la mejor manera, ¿verdad? Y normalmente los jefes están muy enterados de que un buen jefe, ¿verdad? Un buen jefe está bien enterado de qué es lo que están haciendo sus abogados, ¿verdad? Que cómo va el asunto. Digamos, yo con mis abogados, yo tengo a mi cargo 5 abogados, y yo sé lo que hacen todos, no porque esté encima de ellos, sino porque lo conversamos, ¿verdad? Todo se alinea. Mira, jefe, estamos haciendo esto, ¿qué te parece? Ah, que no, me parece genial, yo estoy enterado, obviamente tal vez no a fondo, pero uno sí sabe más o menos qué es lo que está sucediendo. Entonces el día de mañana, cuando a mí me vengan a cuestionar algo de alguno de mis abogados, yo tengo las herramientas para decir, no, se hizo todo lo que se pudo, aquí están los comprobantes, aquí están los correos, aquí están los informes de reunión, ¿verdad?, donde estuvimos tratando estos temas. Obviamente, tal vez el volumen de trabajo, yo estoy usándome a mí mismo como ejemplo, el volumen de trabajo que tengo yo, que podrían ser, qué sé yo, 500 procesos judiciales y 200 disciplinarios, no es el que tiene un defensor público o un fiscal, que son de miles de procedimientos, ¿verdad? Pero en tesis de principio, el seguimiento debería ser el mismo, porque la Ley General de Administración Pública nos aplica a todos por igual. Andrei. Profe, en el caso de los defensores públicos, ¿qué pasa si hay alguno que pierde muchos casos? ¿Cómo los ven a ellos? Podría ser que en todos los casos, digamos, yo tengo dentro de mi staff de abogados, yo tengo una abogada, pobrecita, pero a ella es a la que le doy todo lo que yo sé que se va a perder. No por nada, sino porque es muy buena, ¿verdad? Porque es muy buena. A ver, yo a veces le digo, mira, fulanita, la excelencia y la inteligencia castigan. Digo, porque yo sé que usted es la persona más capacitada para llevar estos trámites, ¿verdad? Y el hecho de que se pierdan o que duren meses, ¿verdad? Porque ella un día me decía, uy, estoy demasiado estresada porque yo saqué un trámite en lo que fulanito sacó 5. Entonces yo le decía, sí, pero su trámite es con esta abogada, con estas particularidades, y lo de fulanito era llegar hasta 10. Y entrega hasta 10 de incapacidad. Entonces usted tiene un acoso laboral con 35 testigos, ¿verdad? Entonces, cuando se mide un funcionario, no solo funcionario, el jefe debe tomar en cuenta un montón de particularidades del tipo de trabajo que se le está asignando, ¿verdad? Yo soy uno que yo no mido por números. O sea, a mí me da igual si usted sacó un trámite y este otro sacó 500. ¿Por qué? Porque como yo asigno el trabajo, yo sé por qué usted duró un año sacándome un trámite. Y yo sé por qué el otro me sacó 500 trámites en un año, ¿verdad? Entonces sí se debe tomar mucho en cuenta eso. Yo sé que hay jefaturas que no lo hacen y nada más entregan trabajo a lo loco, ¿verdad? Pero eso ya es muy de cada quien, ¿verdad? Pero sí, la medición se hace de esa forma. O sea, se tendrían que tomar en cuenta un montón de variables. Ya podría pasar algo, que es que el funcionario esté haciendo también las cosas mal, ¿verdad? Y eso es diferente. Ahí ya se tendrían que activar acciones, ¿verdad?, para procesar al funcionario, ¿verdad? Porque tal vez es que no tiene los conocimientos para tener el puesto en el cual ha sido nombrado. 68, artículo 68. Soy yo, profe. Dale. Artículo 68. No deberán el abogado ni la abogada cobrar menos honorarios de los establecidos en el decreto respectivo y demás normativa aplicable, sin perjuicio de las excepciones en la disminución del cobro allí establecidas y o los asuntos aprobados en los programas de proyección de Defensoría Social y pro bono del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, así modificados mediante acuerdo 10-17-041. Ok, dignidad y decoro. Yo no puedo cobrar menos de lo que tengo que cobrar. Volvemos al tema. Yo no estoy vendiendo chalupas, ¿verdad? O sea, lo que yo estoy ofreciendo es un servicio social y por lo tanto
hay una tabla, hay un decreto del ejecutivo que nos dice a nosotros como abogados qué tenemos que cobrar. Entonces me dice, por un recurso de amparo usted tiene que cobrar esto, por un proceso penal esto, y así con todos y cada uno de los tipos de procesos que existen. Y yo no puedo cobrar menos de lo que ahí se establece. ¿Puedo cobrar más? Sí, sí se puede cobrar más, pero no se puede cobrar menos. ¿Por qué? Porque sería violatorio el principio de dignidad y decoro. Nosotros no competimos por precio, competimos por calidad. Bueno, conozco abogados que cobran menos. Sí, hay montones de abogados que cobran menos, pero son sujetos a denuncia en el colegio de abogados. ¿Verdad? Si un trámite cuesta 100.000 colones, yo no puedo cobrar menos. Que me haga un descuento, y a mí me pasaba cuando tenía oficina abierta al público, más que todo el notariado, que fulanito me cobra tanto, que menganito me cobra tanto, vaya con fulanito, vaya con menganito, siempre, me molestaba mucho eso. Y a veces uno ve que uno dice, bueno, está bien que le hagan el descuentillo ahí, que les llevan, no sé, 10.000, 15.000 colones, pero hay colegas que usted dice, ¿cómo cobran 5.000, 10.000 colones por un trámite que cuesta 100.000? ¿Verdad? O sea, eso es inaudito. Eso es violatorio completamente al principio de dignidad y decoro. No estoy siendo digno ni estoy siendo decoroso con mi comportamiento al cobrar muchísimo menos de lo que el código establece. Yo no sé si yo les conté a ustedes de un matrimonio que me habían solicitado a mí celebrar. No les conté, eso fue muy vacilón, porque viene una persona a mi oficina y me solicita que el que había ido como a un matrimonio que yo había hecho y que le había gustado mucho. Y decía, ¿en serio? Porque digamos, para mí no había nada más horrible que celebrar un matrimonio. O sea, esa fue de las peores cosas que yo tuve que hacer cuando estuve en el ejercicio profesional el liberal de la profesión. O sea, yo odiaba hacer matrimonio. Entonces ya al final, ¿verdad? Obviamente al principio, pues sí, era lo que había, era lo que salía y había que comer, ¿verdad? Entonces sí, los hacía. Pero la gente piensa que cuando contratan al abogado, están contratando como un combo, es como un 3 en 1, ¿verdad? Entonces pretenden que sea abogado, padre, sacerdote, DJ, amenizador de fiesta. O sea, la gente quiere que uno haga todo, y no. O sea, la función del abogado es leer la escritura que dura 5 minutos y se acabó. Esa es la obligación que tiene. Entonces, a mí no sería el primer matrimonio que yo después dije, pobrecillo, ¿verdad? Y era mi primer matrimonio, nada que hacer. Yo llegué, entré a la casa, ya llegó el abogado, no sé qué, leí la escritura y les dije, firmen, ¿verdad? Y yo, bueno, muchas gracias, hasta luego. Y toda la gente se quedó así como, ¿verdad? Como, ¿qué está pasando aquí? Y yo llegué y me fui, ya, chao. Cuando ellos no me pagaron en ese momento, que pasaban después. Cuando fueron a la oficina, bueno, me pagaron como por respeto y por el compromiso, pero me han madreado de aquella forma, de que hay respeto, de que como yo no hice el intercambio de anillos, que como no di palabras bonitas, que no sé qué, que no sé qué. Bueno, ya me quedó experiencia. Entonces dije, bueno, busquemos ahí, ¿verdad? Y buscamos un pasaje bíblico o de la religión. Bueno, ¿qué religión son ustedes? No sé, del musulmanes. Bueno, busquemos un pasaje del Corán, ¿verdad? Y ahí vamos, acomodándonos. Y ya, era un vacilón, ¿verdad? Entonces ya uno le metía ahí más hablada, más bonito. Y van a hacer cambio de anillos, y van a hacer cambio de votos, y todas esas cosas. Y tiene maestro de ceremonias, recuerde conseguir uno, porque yo no soy. ¿Verdad? Entonces, uno se fue adaptando. Pues llega un señor X y me dice, mira, es que yo quiero que usted me case, puso mucho una boda, que taca. Le digo, así, claro. Me dice, ¿cuánto cobra usted? Y le digo, venga, si el matrimonio es aquí, en la oficina, que usted viene, me trae a los testigos y nada más leemos la escritura y ya. Le cuesta, no sé, ya ni me acuerdo cuánto valía. Creo que en aquel momento valía como 55.000 colones, que era el mínimo. Entonces le dije, si usted lo quiere decir, le cobro el mínimo, que son 55.000. Si usted quiere que yo me desplace al lugar y que le haga todo el circo, maroma y teatro, va a depender de qué quiere que haga, de a dónde quiere que vaya, de a la hora, de la fecha, va a depender de muchas cosas. Me dice, bueno, no, yo quiero casarme en un 23 de diciembre a las 7 de la noche en Atenas.
Y yo dije, o sea, yo vea, ese matrimonio le sale aproximadamente en 200.000 colones. ¿Verdad? Casi se muere el hombre, obviamente. Me dice, vea, hagamos una cosa. Y entonces ya la gente disponiendo, o sea, como si usted le dijera, si usted fuera al doctor y usted le dijera, no, mira, hagamos una cosa, no te voy a pagar eso. Pero entonces me dice, no, vea, hagamos una cosa, yo hablé con fulanito de tal, y entonces le voy a hacer la propuesta que él me aceptó. Me dice, él me cobra 40.000, pero se puede quedar en la fiesta y llevar los invitados. Y yo, así como, sí, o sea, a mí número uno no me interesa quedarme en su matrimonio, o sea, no me interesa comerme un poco de arroz con pollo de una Coca-Cola y bailar ahí merengue con un poco de gente que ni sé quiénes son. O sea, y a mi esposa, que es a la persona que eventualmente yo llevaría, tampoco le va a hacer mucha gracia desperdiciar su 23 de diciembre a las 8 de la noche en Atenas en esa cosa. Entonces yo, vea, aproveche el combo que le está haciendo el licenciado. O sea, creo que eso no se lo va a aceptar absolutamente nadie, porque imagínense que le está cobrando menos de lo que yo cobro por estar aquí en la oficina. O sea, yo cobro, aquí en la oficina cobro 50, y usted pretende pagarme con 40, entiendo yo hasta o sea, usted está pero loco. ¿Verdad? Y entonces claramente es un principio que se violenta muchísimo, y así tengo miles de historias, ¿verdad? Y probablemente si ustedes hablan con colegas, van a ver, ¿verdad? Una vez también llegó un señor, me dice, es una semana malísima, me dice, usted está en la oficina, eran como las 3 de la tarde, yo ya me iba a ir para la casa, me iba a las 4. Digo, sí señor, mira, es que yo ocupo saber si usted me puede atender hoy. Le digo, sí claro, pero yo puedo ir hasta las 8 de la noche. Y yo dije, está bien, no pasa nada, aquí yo lo espero. O sea, de las 3 de la tarde lo esperé hasta 8:15, llegó, y llega y se sienta, y abre una libretilla, ¿verdad? Yo luego que abre una libretilla, entonces decía, y uno como conoce a los colegas de aquí, digamos, uno sabe quiénes son, entonces decía, qué sé yo, Pedrito Pérez, 80.000, María Teresa, 100.000, ¿verdad? Entonces yo dije, ay, no, este señor me tiene que estar jodiendo, ¿verdad? Entonces me dice, mira, es que yo lo que tengo es un trámite, taca, esto fue lo que me pasó, ¿y cuánto me cobra usted? Entonces le digo, vea, lo primero es que yo por la consulta cobro 15.000, ¿verdad? Solo por la consulta. Obviamente estos 15.000 se le descuentan del precio final que yo le voy a cobrar. Y yo le cobro 400.000, o sea, yo me tiré hacia al monto exagerado para que me dijera que no, ¿verdad? Y yo le cobro 400.000. Y me dice, bueno, muchas gracias. Yo decía, perdí toda mi tarde esperando a este señor, ¿verdad? Y bien, ¿por qué? Porque yo vi los precios que le estaban cobrando y no había forma, o sea, no había forma. El mínimo eran como 150.000 por ese trámite, había uno que le cobraba 30.000. Entonces hay que tener mucha dignidad, ¿verdad?, en la profesión para no caer en ese bajeza de cobrar sumas ínfimas y que al final pues entonces el abogado no va a hacer el trámite bien, porque con qué interés va a hacerlo si apenas le va a alcanzar ni para los timbres alcanza eso, o no sé cómo hacen. Siempre he tenido como esa duda de cómo hacen esos colegas para sobrevivir y además para poder dar respuesta ágil y rápida a todos esos trámites que aceptan llevar. Pero bueno, con esos precios obviamente. Dignidad y decoro, principio de diligencia, ese es otro. La diligencia se relaciona con el actuar con mucho cuidado, ser ágiles, sí. Diligencia es. Diligencia. Denme un segundito.
Perdón, estaba cambiando de lugar porque ahí estaba teniendo problemas de conexión. Ok, diligencia se relaciona precisamente con esto de actuar con cuidado, ser ágil, de que los actos se hagan de una forma esperada, que cumplan con el objetivo, ¿verdad?, para el cual se me ha contratado a mí, pero de una forma cuidadosa. Los procedimientos tienen tiempo, sí es cierto, ¿verdad? Los procedimientos duran mucho tiempo, los juicios duran mucho, los trámites ante las diferentes dependencias públicas duran mucho, pero a veces también atrasa mucho el abogado, la abogada. Entonces, nosotros debemos ser diligentes. A veces me han preguntado, ¿cuánto tiene un notario público, por ejemplo, cuánto plazo tiene un notario público para presentar una escritura ante el registro público? El código notarial no establece plazos, por ejemplo, no los establece, solo dice el notario tiene que ser diligente. Yo siempre me cuestiono, por ejemplo, yo era uno que yo todas las semanas iba al registro como notario. Entonces, una vez a la semana, y entonces recogía todas las escrituras de la semana, y entonces el lunes, martes, el día que fuera, iba, a menos que hubiera una escritura que sí urgía, que bueno, uno la iba a dejar de una vez. Ya ni siquiera eso, porque ya ahora hasta ventanilla digital tiene el registro, entonces ya ni siquiera hay que ir al registro, se presenta de forma virtual la escritura. Entonces el notario no tiene por qué dejarse en su oficina más de una semana, para mí más de una semana. Una escritura no tiene que hacer nada en la oficina de un notario, porque no le han pagado, es que si no le pagaron no se pudo otorgar, porque el código establece que el notario cuando hace la escritura, cuando la firma, cuando la autoriza, es porque ya le han cancelado, ¿verdad? Entonces el notario tiene que ser diligente, el abogado tiene que ser diligente. Entonces a veces el cliente hizo un traspaso de un carro, pasa un mes, pasan 2 meses, 3 meses, 4 meses, el cliente llama y pregunta y el abogado le dice, en el registro han durado, vieras cómo atrasan, vieras cómo duran. Y es mentira, usted revisa el carro y la escritura no se ha presentado. Tenemos que ser rápidos, ¿verdad? Y obviamente podrían darse situaciones que atrasen un trámite, sí, pero a veces es el mismo abogado quien lo hace. A mí me pasó ahora, recientemente compré una propiedad en un lugar y me daba mucha gracia porque obviamente el vendedor ponía a su notario. Entonces ya fuimos, firmamos, no lo conocía porque eran guapiles la firma. Firmamos ahí, no sé qué. Y pasa una semana, pasan 2 semanas. Yo entro al registro y mi escritura no está inscrita. Me parece anotada con defectos. Entonces yo llamo a la notaria. Digo, licenciada, mira, es que quería saber cómo estaba el trámite, no sé qué. Entonces a ella seguro se le olvida que yo era abogado. O sea, hace muchas escrituras, ella nada más ve a ese muchacho necio, ¿verdad?, que pasa escribiéndole y preguntándole, y entonces me llama la asistente, como a la hora. Y dice, mira, don Jorge, ¿no ve que en el registro la tienen pegada? La escritura del registro la tiene pegada. Ya más bien les mandamos un correo para preguntarles qué era lo que estaba sucediendo. Entonces yo decía, ¿para qué me mientes si yo sé que no es que el registro la tiene pegada? Yo sé que la escritura tiene defectos, que la notaria cometió 3 errores, sé cuáles son los 3 errores porque el registro me lo está diciendo. Y entonces le digo yo, sí, muchacha, bueno, no es que en el registro está pegada, ¿verdad? Es que la escritura tiene este y este defecto. Yo lo que ocupo es que usted me diga cuándo lo van a corregir. Entonces ya la muchachilla se queda así como toda asustada y me dice, bueno, voy a hablar con la licenciada. Digo, ok, muchas gracias. Entonces yo digo, aquí se está violentando este principio precisamente porque no están siendo honestos conmigo, no están siendo diligentes. La escritura salió mal y al final me están atrasando un trámite a mí y además me están diciendo que es por culpa del registro, cuando no es cierto, cuando yo sé que la culpa la tiene el notario, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para que no nos suceda. Artículo 14, 39 y 56. 14, 39 y 56. Profe, si quiere yo le leo el 39. Ok, ¿quién con el 14? Gracias.
Ok, 14. Es deber del abogado y la abogada dedicarse con diligencia y puntualidad a los asuntos de su cliente y poner en su defensa todos sus esfuerzos y conocimientos con estricto apego a las normas jurídicas, morales y éticas. Ok, tenemos entonces que ser, dice, diligentes y puntuales. Esto es algo que también los abogados, como buenos ticos, ¿verdad?, violentan mucho. ¿Qué dicen los diferentes códigos? Los diferentes códigos dicen que, por ejemplo, si estamos en audiencias y los abogados a la hora de inicio de la audiencia no han llegado, la audiencia inicia y el abogado se incorpora a la audiencia en el estado que la encuentre. ¿Verdad? Qué pena, lo siento mucho. A mí una vez me pasó, estaba en un trámite en una audiencia administrativa y a las 9 iniciaba la audiencia. Entonces salió el órgano director, éramos 2 abogados. Salió el órgano director, nos manda a llamar e inicia la audiencia. Como a las 9:20 más o menos aparece el abogado y ingresa a la audiencia y entonces pide nulidades y que se anule el procedimiento y que se vuelva a iniciar todo de nuevo. No, señor, la audiencia usted la toma en el estado que se encuentra. Pero es que había mucha presa, dice, es que había mucha presa. Sí, qué pena, o sea, había mucha presa, qué pena. Yo pude llegar, el órgano director pudo llegar y era su obligación prever ese tipo de situaciones, ¿verdad? Una vez también ahora con este tema de que hubo muchas huelgas y todo el asunto, tenía una audiencia y un abogado me llama y me dice que es que venía de aquí, de la zona de Palmares y que no había podido llegar a la institución. Y entonces yo le digo, bueno, no sé, ¿verdad? Pero yo vengo de más lejos que usted, pues yo vengo de San Ramón y yo sí pude llegar. Pero entonces la audiencia, ¿por qué lo que estaba pidiendo? La audiencia se hizo, él nunca llegó y la audiencia se hizo. Entonces estaba pidiendo que se anulara la audiencia y que se volviera a reprogramar, porque él no había podido llegar y que era más que evidente, que era conocido, que habían huelgas por todo el país, que todas las calles estaban cerradas, y para desgracia del hombre, yo venía más lejos. Yo estaba 7 kilómetros más lejos que él y yo sí pude llegar a tiempo. ¿Qué es lo que yo hice? Yo sabía que tenía audiencia a las 8 de la mañana, salí a las 5 de la mañana. Eso fue lo que tuve que hacer. ¿Verdad? Hay que ser puntual y diligente. Veo una mano levantada. Sí, profe, es la mía. Dale. Profe, para una diligencia de esas, si el abogado viene a defender administrativamente a una persona, presumo que era por eso, que hay indefensión. Entonces, sí podría haber una nulidad, o él tendría que presentar una apelación ante una instancia superior. Podría presentar un recurso que probablemente se declare sin lugar. ¿Por qué no hay nulidad? ¿Por qué no podríamos hablar de nulidad? Porque la audiencia no se celebró por una falta imputable a una de las partes. ¿Verdad? Diferente es, por ejemplo, que las partes lleguen a tiempo y que el abogado no le permita ingresar al abogado, por ejemplo. O que le diga que como la audiencia ya empezó, no puede entrar. No, la audiencia ya empezó, usted ingresa, y es que así lo establecen todos los códigos procesales. Inclusive se dice que uno puede dar 15 minutos de gracia, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Que si estábamos programados a las 9, podríamos esperar hasta 9:15. Y la Ley General de Administración Pública expresamente indica que no es necesaria la participación de representación legal en procedimientos administrativos. Entonces, no habría ninguna nulidad porque, ya te digo, porque no es una obligación contar con patrocinio letrado. Diferente, por ejemplo, en un proceso civil o en un proceso contencioso, donde sí es obligatorio participar con patrocinio letrado. Entonces ahí la audiencia sí no se podría llevar a cabo si la parte llega sin su abogado. ¿Verdad? Por ejemplo, yo soy el demandado en un proceso civil y yo llego y mi abogado no llega. La audiencia no se podría celebrar porque mi representación legal no llegó. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pero no es como que nada más no llegó y ya se suspendió el asunto. No, se suspende, pero automáticamente se le hace un informe al colegio de abogados para que el colegio de abogados discipline precisamente por violación al principio de que está en el artículo, ¿cuál era? En el artículo 14, porque el abogado no fue diligente. Y ahí pues entonces el colegio sí entrará a determinar, ¿verdad?
qué razones fue que el abogado no se presentó a la audiencia. O sea que para cubrirse en salud, por decirlo así, en este caso usted tendría que remitir eso al colegio de abogados sobre ese colega que no se presentó a tiempo o que no defendió administrativamente a la persona en su momento. Sí, en ese caso lo haría la persona que lo contrató. Ok. Es el interesado. El interesado sería el que lo denuncia. Y vamos a ver. Dice el 220 de la Ley General. El derecho de defensa deberá ser ejercido por el administrado en forma razonable. La administración podrá excepcionalmente limitar su intervención a lo prudentemente necesario y en caso extremo exigirle el patrocinio o representación de un abogado. ¿Qué quiere decir este artículo 220? Que entonces no es obligatoria la participación de un abogado en un procedimiento administrativo, salvo que el órgano director lo considere. Es decir, que se van a discutir cosas tan jurídicas que es necesaria la participación de un abogado. O sea, normalmente, antes o de previo a la convocatoria, ¿no?, de una audiencia de esas, ya las partes, tanto el abogado como el cliente, se dan por enterados de que debe haber la representación legal. Ahí es donde ocurre eso. Cuando inicia el procedimiento, es que hay procedimientos, por ejemplo, y voy a hablarle de procedimientos, por ejemplo, de mera constatación, llegadas tardías, entregas tardías de incapacidad, ausentismo, o sea, son temas que usted no necesita un abogado para resolver, ¿verdad? Pero podría haber un tema, por ejemplo, vamos a discutir de forma técnica un registro de una marca de forma ilegal, donde tal vez se va a discutir técnicamente con ley general de administración pública, ley de marcas, inclusive vamos a utilizar tratados internacionales en la discusión que vamos a armar, que entonces el órgano director sí podría decir, no, me parece que en este caso, es más, podría ya haber iniciado la audiencia, y podría el órgano director ahí mismo decidir suspender la audiencia y decirle a la parte, yo le recomiendo que traiga un abogado, ¿verdad? Porque la discusión que vamos a tener es una discusión muy técnica y me parece que usted no tiene el conocimiento para ejercer una defensa correcta, ¿verdad? Pero es propio del órgano director y es muy casuístico, ¿verdad? Pero en administración pública no es necesario patrocinio letrado. Lo mismo sucede, por ejemplo, en materia como ambiental, en agrario, en familia, en pensiones, en violencia doméstica. En esos no es necesario el patrocinio letrado. Diferentes procesos contenciosos o civiles, o donde es muy técnica, o en penal, por ejemplo, para el imputado no puede haber un proceso judicial si un imputado no tiene representación legal. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si estamos en un proceso penal, vamos a iniciar la audiencia y el abogado defensor no llega. Bueno, la audiencia no se podría celebrar, habría que suspender la tramitación de la audiencia, reconvocar y automáticamente informar al colegio de abogados y a la defensa pública, en este caso, para lo que corresponda, ¿verdad? En la parte disciplinaria del profesional. ¿Por qué? Porque no fue diligente, llegó tarde, ¿verdad? Y los códigos todos, procesal civil, procesal contencioso y procesal penal, bueno, no, mentira, procesal penal no, procesal civil y procesal contencioso indican que si el abogado llega tarde, tomaría la audiencia en el estado que se encuentra, ¿verdad? La va a tomar en el estado que se encuentra. Inclusive, si no llegan, podría la audiencia celebrarse con completa ausencia de las partes, ¿verdad? Si no llegó ni el abogado ni el defendido, ¿verdad? No llegó nadie. Ahí la audiencia va a arrancar con la gente que esté, y si ellos llegan después, se incluirán y tomarán el proceso en el estado que se encuentre, sin poder retrotraer las etapas ya realizadas. 39. Ok, quienes ejercen la profesión del derecho emplearán al ser cliente todo su saber, celo y diligencia. Podrán consultar con otros profesionales, pero la responsabilidad en la dirección del asunto es suya. Ok, entonces, vean que dice, el abogado tiene que aplicar todo su conocimiento, celo y diligencia, es decir, tenemos que ser muy cuidadosos. Podemos consultarle a otras personas, pero la responsabilidad es
nuestra. Y si ligamos este con el 56, que alguien dijo que lo iba a leer, para que entonces hagamos el análisis de los dos juntos. El 56. Yo, profe. 6. Sí. Yo lo leo, profe. Sí, dale. Ok. Dice, los abogados y las abogadas serán responsables disciplinariamente en caso de que por su descuido o imprudencia resulten dañados o extraviados los documentos, expedientes o valores que reciban para su estudio o para la práctica de alguna diligencia. Qué torta. A un colega le pasó que le dieron un pagaré para que hiciera el cobro. En la ley dice que cuando se hace un cobro se tiene que presentar el documento original y el colega lo perdió. Obviamente, pues, la demanda no se puede presentar porque hace falta el título ejecutivo por el cual vamos a cobrar. Y el colega tuvo que pagarlo. Ahora tuvo que pagar la plata que se pretendía cobrar porque era su responsabilidad y el documento se perdió por su culpa. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, diligentes, celosos con los documentos, con las firmas, porque cualquier daño, pérdida o deterioro ocurrido por nuestra responsabilidad o por nuestra culpa, podría generarnos responsabilidad disciplinaria. Siguiente principio, principio de desinterés. Principio de desinterés. El principio de desinterés básicamente lo que dice es que si nosotros nos vamos a la palabra desinterés, básicamente es que no haya ningún interés. No tenemos un interés económico en este caso. ¿Qué quiere decir esto? La principal característica del profesional en derecho no es la mercantilización de la profesión. Nosotros no somos comerciantes, nosotros no vendemos servicios. Lo que hacemos es ofrecer un servicio. ¿Qué nos lleva a esto? Que como nosotros nuestro principal interés no es el dinero, esa no tiene que ser la principal razón para que nosotros decidamos si acogemos o no un caso. Y esto va muy ligado, por ejemplo, a un principio como lo es el principio de dignidad y decoro, donde yo no puedo cobrar menos. O sea, yo tengo una tabla que me dice a mí cuánto es lo que yo tengo que cobrar por determinado caso. Pero entonces, por eso se dice que el dinero no tiene que ser la principal razón por la que yo defina si llevo o no llevo un trámite. Veo una mano levantada. Es que mi micrófono está acá como lentito, profe, perdón. No, yo pienso que ahí es donde tenemos que aplicar, que si estamos estudiando esto, o si queremos ejercer esta profesión, es más que todo para impartir justicia, para buscar justicia, no porque o sea, obviamente todas las personas estudian y quieren tener una profesión porque sueñan con ser eso, digamos, en el caso de nosotros, con ser abogados, con ser notarios, pero también tenemos que tener claro que la profesión de nosotros se basa en impartir justicia, no en enriquecernos nada más. No, y quienes se matricularon con la intención de hacer plata, se equivocaron de profesión. Está muy duro. Aquí no es. Entonces, pero sí, efectivamente, no tiene que ser la principal motivación. Obviamente, pues es un factor muy importante, ¿verdad? Pero no tiene que ser esa la principal motivación que yo defina para decidir si llevo o no un caso. Y el principio de desinterés lo encontramos en los artículos 19 y 20. Antes un hombre, no supe al final quién era, que me iba a leer un artículo. Dale, el 19. Voy, profe. Y alguien que vaya buscando el 20. El artículo 19. Sí. El abogado y la abogada deberán procurar
que el pago de sus honorarios no sea la causa fundamental o determinante para asumir el patrocinio letrado. Esto lo que nos dice es lo que estábamos hablando, ¿verdad? No es que yo voy a decir, ok, me paga tanto y le asumo el caso, ¿verdad? Sí, es más, a veces hay abogados que ni siquiera ven el caso, nada más le dicen, yo le cobro tanto, y después de que le cobré, veo a ver de qué trata el caso. O sea, entonces al final ni siquiera tenía yo el conocimiento de qué era el caso, de qué tan complejo estaba, de qué tanta capacidad tenía yo como profesional para llevar o no ese proceso, ¿verdad? Al final lo único que me importó es que me pagaran. Y esto se da mucho, me pasa mucho a veces con ex estudiantes que me llaman, un día me llama una estudiante recién graduada, podía tener 5 meses de incorporada, y me llama y me dice, ay, mira, es que ocupada su ayuda porque estoy llevando este proceso contencioso. Y yo dije, wow, se tiró a las grandes ligas de una vez, y está bien, no pasa nada, pero era un proceso, ya los procesos contenciosos de por sí son muy complejos, son muy técnicos, pero era un proceso que por sí solo era un proceso muy complejo, era un proceso muy sonado. ¿Verdad? Y le dije, sí, claro, ¿no? Con muchísimo gusto, yo le ayudo, tengamos una reunión, taca. Cuando empezamos a hablar y a ver el asunto, básicamente ella me dice, sí, es que me ofrecieron tanto, ¿verdad? Y yo dije, sí, aquí está el tema, o sea, pero no tenía noción de temas básicos como qué se hacía, por ejemplo, en una audiencia previa o en una audiencia preliminar. Entonces yo decía, qué peligro, ¿verdad? Esta persona haber asumido este caso cuando no tiene idea de lo que se hace en una audiencia preliminar. Es como, no sé, como que a mí ahora lleguen y me digan, alguno de los de la cochinilla, no me quiere defender, yo le diga, sí, si me paga $1 millón la defensa, sí, vámonos. O sea, por Dios, yo no tengo el conocimiento para llevar la defensa técnica de una persona, de un caso de ese calibre, ¿verdad? Yo no, puede que la estudiante esta, yo en algún momento dije, bueno, puede que ella diga, no, yo tengo el conocimiento, pero cuando empezamos a conversar, yo me di cuenta que no tenía ni siquiera una idea de qué era lo que iba a hacer, y la audiencia, tras de todo, o sea, no fue que me llamó para decirme, es que la audiencia, ¿verdad? Cuando me llegue, no, es que tengo audiencia pasado mañana, ¿verdad? O sea, tenía audiencia en 3 días y no tenía una mínima idea de qué era lo que iba a ir a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Su principal motivación fue el dinero. Cuánto le iban a pagar fue lo único que le importó para tomar, para definir la dirección del asunto. Y eso no debería ser. 20. Profe, ¿quiere que se lo leo? Creo que había hecho Aileen, perdón. Bueno. El abogado y la abogada no deberán procurarse bienes o derechos que provengan de asuntos en los cuales ejerzan la dirección profesional. Tal el ordenamiento jurídico es fácil. Yo he visto que a veces hay profesionales que dicen, por ejemplo, mira, es que quiero interponer un proceso de información procesoria para inscribir esta finca a nombre mío. ¿Cuánto me cobra usted? Entonces el abogado le dice, no le cobro nada, y me segrega un pedazo de la finca, va a inscribir, no sé, 3.000 metros cuadrados. El abogado le dice, sí, usted me segrega 500 metros cuadrados. No, nosotros cobramos honorarios, la tabla me dice, usted cobra tanto por esto, no es que yo le voy a decir a la parte, o en un divorcio, no, déjeme el carro, ¿verdad? Déjeme la casa. No se puede, o sea, el abogado lo que cobra es dinero. Pero muchos abogados lo hacen, ¿verdad? Sí, correcto, pero no se puede. Vea, el mismo artículo 20 dice, no podemos procurar bienes de los procesos que nosotros llevamos. ¿Por qué? Porque la tabla no es como que dice, usted por un divorcio puede cobrar 150.000 o el cargo. No lo dice. O no dice, usted por un proceso civil puede cobrar el 10% de la tarifa o el 10% de la finca. No dice eso la tabla. Pero entonces, vamos a ver, a efectos de una sanción, ya lo dice el Código de Ética y tiene su sanción, ¿verdad? Lo sabemos. Pero a efectos de lograr encontrar cómo hace el Código o la Fiscalía del Colegio de Abogados
para encontrar un abogado que hace esto, ¿cómo encuentra? O sea, Previa denuncia. solamente, pero por eso, solamente que una persona lo denuncie es que lo van a buscar, pero si a la persona le conviene a los 3.000 metros en lugar de la placa, lo va a hacer. Correcto. Por ejemplo, ¿quién va a ir a denunciar? El abogado no me cobró 50.000 por el matrimonio cuando me tenía que cobrar 300.000. O sea, Nadie va a ir a denunciar eso. A efectos de una sanción solamente si hay denuncia. Correcto. Porque la moralidad es que otro colega lo denuncie. ¿Verdad? Que sea yo el que vaya y diga, yo sé cuál problema tengo yo aquí, que yo tengo que demostrarlo, ¿verdad? No simplemente que yo vaya y lo diga. O que el colegio, a veces el colegio o la dirección, esto es bastante interesante, y aquí ya se han puesto más pilas en relación a evitar que los colegas cobren menos. La Dirección General de Tributación y la Caja, lo que han estado haciendo, porque pueden hacerlo, es, más que todo es al notario público, le van y le piden el protocolo al notario. Pero entonces le dicen, licenciado, deme su protocolo, pueden hacerlo, y empiezan a revisar. Entonces, qué sé yo, agarran el protocolo que tiene 100 escrituras. Entonces dicen, ok, usted en esta escritura 1 hizo un traspaso de un carro, usted tuvo que cobrar mínimo tanto. Ni siquiera le piden el facturero al notario. Se van a los actos que realizó y con la tabla mínima dicen, usted tuvo que haber cobrado por estos trámites esto y esto. Y al final le dicen, no sé, al final haber sumado todas las escrituras le dicen, usted por todas estas escrituras tuvo que haber generado un mínimo de 1.000.000 de colones. Vamos a ir a revisar sus declaraciones. Y entonces de principio debería ser 1.000.000 de colones o más si el colega cobró más, porque sí puedo cobrar más. No exagerado, pero el código sí me permite cobrar más dependiendo de la complejidad del caso, etc. Entonces podría haber más. ¿Qué sorpresa hemos tenido? Que de ese 1.000.000 que tuvo que haber cobrado son 100.000 pesos nada más cuando revisamos declaraciones y cobertura. Entonces, una pregunta. Ahí donde usted dice que el abogado sí puede cobrar más por su trabajo, pero ¿cuánto es más? O sea, también no se puede, digamos... El código no indica cuánto más se puede cobrar. Lo que dice es que se puede cobrar más dependiendo de la cantidad de trámites, de la complejidad, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo defender a un imputado que defender a 7, ¿verdad? Sí, claro. Todo eso, pero usted sabe que en eso se ven demasiadas diferencias de precios, pero así demasiadas diferencias. Cuando yo me iba a casar, averigüé como 8 abogados que se dieron, pero diferencias abismales. Uno que 120, el otro que 110, el otro que no, que se lo dejo en 70, el otro que 80, el otro hasta por 50.000 colones. O sea, eran demasiadas diferencias. Entonces, esa es la pregunta que se hace, o sea, ¿de dónde se agarran para cobrar? Porque yo en ese entonces no sabía, y cómo es posible que no haya algo como que los regule, porque son demasiadas, o sea, es exagerado. Sí lo hay, lo que pasa es que nadie, tampoco muchos abogados o colegas o así los van a denunciar, porque sinceramente muchos considero yo que no se van a meter con sus colegas, más si son colegas, pues. No. Pero todavía digamos que los que cobran menos, o sea, están dañando a los que cobran lo justo, porque los están dañando y ellos mismos están rebajando la calidad del trabajo de ellos. Y esos que cobran salen que son los que más bien están... Los ladrones. Los ladrones, exactamente, son los ladrones. Pero no hay que quitarle mérito los que cobran menos están dejando a los que cobran lo normal. ¿Sí? A mí me pasó los que cobran menos están dejando mal a los que cobran lo normal, pero hay unos que se exageran, que uno dice, ¿cómo es posible que no haya alguien, o no sé si hay alguien que les diga, suave, se le está pasando la mano y está cobrando extremadamente mucho, demasiado? Se podría poner la denuncia por cobro excesivo, pero, por ejemplo, diferente es que yo tenga una tabla y yo le diga a toda la gente, por ejemplo, en San José a usted le cobran por una inscripción de una marca, que es un trámite que cuesta aproximadamente $500, o que si usted lo hace personalmente, directamente en el registro, le cuesta $50,
cobran $2,000. Pero a todas las personas, es decir, ahí no hay ningún problema. Usted decide si usted va o no va. ¿Dónde es que yo no puedo cobrar más? Cuando usted llega a mi oficina y me dice, mira Jorge, es que yo quiero inscribir esta marca, y yo le digo, sí, pero vea, le voy a cobrar tanto porque esto es complejísimo, porque tengo que hacer, es decir, la engaño a usted y le hago creer que el trámite que usted va a hacer es tan complejo que le cobro eso. Eso yo no lo puedo hacer. Pero yo sí puedo llegar en este momento y decirle a todo el público en general, yo cobro $2,000 por la inscripción de una marca. Usted decide si viene a mi oficina o no. Y es que también hay diferencia en trámites, digamos, si usted va a un notario público y va a hacer un traspaso y este notario público le está cobrando, bueno, un carro normal del 92 y por ese 92 le está cobrando 500,000 pesos, usted se va a ir obviamente a otro abogado. Ahora estamos hablando de un notario público en el tema de un traspaso, pero ya para un tema penal, yo en mi forma de pensar no le voy a ir a pagar a un abogado que me están acusando de delito, por ejemplo, de asesinato, que me están acusando, y yo no le voy a ir a pagar a un abogado que me cobra 200,000 por ese proceso. Porque entonces, ¿qué va a hacer mi mente? ¿Qué va a pensar? Si me están acusando de delito de cárcel, mijo, y me están cobrando 200,000, y lo menor que cobran son 2 millones, y este me está cobrando 200,000. ¿Qué clase de abogado es? Entonces también depende de la persona o las personas que deberían de aprender a analizar qué abogado sirve y qué abogado no sirve. Una cosa por la que me dio de estudiar esta carrera no es porque abogados sobran, en cada esquina hay uno, literal. Yo salgo allá a San Ramón, en cada esquina hay uno, pero buenos, contaditos con los dedos de las manos, contaditos con los dedos de las manos. Por eso es que esos buenos sí ven lo que llamamos clientela y hombre, porque son buenos de alguna u otra forma. Profe, ¿y cuándo tiene uno acceso a esa tabla de precios? Ahí está. Ya está, en Sinarevi, usted la ve. Correcto. Por ejemplo, el matrimonio, aquí lo estaba viendo, ahora que usted tocó el tema del matrimonio. El matrimonio ¿Dónde está la tabla? Es un decreto del poder legislativo, ejecutivo. Si pueden, pasan el nombre para buscarlo. ¿Dónde está la tabla? Ya se los paso al chat de WhatsApp. Pero el matrimonio cuesta 121,500 hoy en día, ¿verdad? Entonces nadie En el tiempo que yo me casé no creo que costara eso, y me cobraron hasta 130. podría andar en los 70 por ahí, cuando en el 2015 andaba como por 70,000. Si yo me casé en 2013. Imagínese que la presentación de un recurso de amparo, estaba leyendo yo, y un habeas corpus y uno de estos procedimientos, 125,000 pesos, 75,000 colones en un recurso de amparo. Usted lo puede presentar solito, ¿verdad? Sí, pero bueno, puede cobrarse más, no hay ningún problema, porque va a depender de la complejidad. Por ejemplo, no es lo mismo presentar un recurso de amparo por la no respuesta en una institución pública a presentar un recurso de amparo contra un esquema de vacunación, por ejemplo, donde yo ocupo un montón de pruebas técnicas. Todo eso el abogado lo puede valorar. Siguiente principio de corrección. El principio de corrección lo que busca es que nuestra conducta sea una conducta intachable y irreprochable. Corrección viene de correcto. Y va muy ligado al principio de dignidad y decoro. ¿Por qué? Porque básicamente el principio de corrección lo que dice es que yo no tengo que ofender, que tengo que ser discreto, que tengo que respetar la moral, la orden, las buenas costumbres. No puedo ofender, no puedo buscar a clientes para acapararlos y trasladarlos a donde mí. No puedo buscar clientes de colegas para decirles, este colega, antes creo que Aileen lo dijo, no sé si fue Aileen o Jessica, que dijeron, el problema se da, por ejemplo, cuando cobran menos y este cobro menos lo que hace es dejar mal al colega que está cobrando lo que por ley debería de cobrar. Entonces todo el mundo tacha de ladrón a Jorge porque cobra 100,000 colones
todos los demás cobran 50, pero Jorge cobra de conformidad con lo que la tabla indica. Entonces, esa acción también violenta, una sola acción puede violentarme varios principios, ¿verdad? Esta acción me estaría violentando eventualmente el principio de dignidad de decoro, el principio de desinterés, y también me podría estar violentando el principio de corrección, porque mi actuación no es una actuación correcta, ¿verdad? Artículos 17, 53 y 66. 17, 53 y 66. Antes alguien me dijo que iba a leer. Profe, déjeme el 66. Heidi 66. ¿Quién el 17? Yo la 17, dale. Dale, 17. El abogado y la abogada deberán actuar con corrección en el ejercicio profesional. Su conducta se ajustará al ordenamiento jurídico vigente en la sociedad costarricense, debiendo abstenerse de toda actuación impropia que pueda desacreditar la profesión. Su ejercicio profesional deberá ser siempre leal, veraz y de buena fe. Ok. Vean que dice, debemos actuar de forma correcta, debemos ajustar nuestros comportamientos al ordenamiento jurídico que rige en el país, siendo probos, leales, veraces y actuando siempre de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tengo que hacer acciones en contra de los colegas, ¿verdad? Por ahí en alguna ocasión, por ejemplo, hubo un colega que llamó a otro, porque se conocían, y llamó a otro para decirle, mira, que mañana no hay juicio, me acaba de avisar el juez, pero no tienen tiempo de hacernos el comunicado, porque el juez tuvo una situación personal, me contactaron entonces para que usted esté enterado. Bueno, y era mentira, ¿verdad? Era para que el colega no llegara al juicio. Está violentando el principio de corrección. ¿Por qué? Porque esa actuación no es una actuación correcta, ¿verdad? También el colega actuó mal porque yo no dejo asistir a un juicio si no me llega la cancelación del mismo por parte del tribunal, ¿verdad? Pero el colega se fue pollo, como quien dice, y le creyó al otro colega, y esa es una actuación reprochable, claro que sí, es completamente desleal lo que el colega hizo. 53. Ya hay antes peleándose por los artículos. Voy, yo se lo leo, tranquilo. El abogado 53. Ok. 53. El abogado y la abogada deberán conducirse de forma correcta, respetuosa y cortés en el trato como funcionarios judiciales y personas que laboren en el Poder Judicial. Igual obligación tiene el abogado y la abogada en todos los asuntos que intervengan como tales en sede administrativa y en empresas privadas. Ok, el abogado y la abogada siempre tienen que conducirse con respeto a todas las personas, a los jueces, a los tramitadores, a los guardas de seguridad, a las personas de limpieza, a todo el mundo tienen que respetar cuando están realizando trámites. Es una actitud correcta, es respeto correcto. A veces la gente solo respeta al juez y no, vean que el código me dice a todos. ¿Quién habló por ahí? Yo, profe, aquí dice que el abogado no debe hacer, o la abogada, pero poniendo el ejemplo de este señor que hizo un escándalo vulgar en un tribunal por Guanacaste, Goicoechea, es el caso que usted nos presenta. Entonces, no dice por cuánto o de qué manera va a ser sancionado. Sí, el código, nosotros ahorita estamos viendo todos los comportamientos y el código, si ustedes lo ven al final, eso no lo vamos a ver aquí, pero al final trae como las sanciones. Por el irrespeto a esta norma, tanto, y ahí va una por una. Ok. Sí, ahí dice si no debe o gratis. Ajá, correcto. El código al final tipifica y dice las faltas de los artículos tales, tales y tales son faltas leves, las de tales, tales graves y las de tales gravísimas. Y las sanciones. Y esto que está haciendo este abogado famosísimo, que habla con unas palabras así todas exorbitantes, por decirlo de alguna manera. Mientras... Sí.
el tema ahí es que hay abogados que pueden hacerlo y hay otros que no, ¿verdad? Dependiendo de quién usted sea, desgraciadamente, ¿verdad? Dependiendo de quién usted sea, usted puede faltarle el respeto a un juez, a un tribunal, al presidente de la República y no pasa nada. Desgraciadamente, ya es una figura pública. Habla horrible, habla asqueroso, habla puras vulgaridades, pero es una figura Yo pública. me imagino lo vamos, en personal. Vieras que, bueno, si estamos hablando de la misma persona y no digamos nombres porque después esto va para YouTube, ¿verdad? Y lo pueden ver después otras personas y hacer acciones en nuestra contra, pero si suponemos que es de la misma persona, yo he estado en un par de procesos judiciales donde esta persona ha estado como abogado defensor y es un irrespeto tan grande a la contraparte, a los abogados y los tribunales no hacen nada. Un día hablaba de una amiga mía que es jueza penal y había llevado un asunto donde esta persona había participado y me decía, vieras el miedo que teníamos, porque como es una autoridad y tiene tanto conocimiento, logra a veces confundir muy bien al tribunal y entonces incurre en muchas falacias, ¿verdad? Donde la persona está haciendo una argumentación que es tan falsa pero tan convincente que entonces confunde al tribunal y le pone mucho trabajo al tribunal para que el tribunal pueda al final definir si es cierto o no toda esta argumentación que se está haciendo. Y no hay que quitarle mérito, es un excelente abogado, ¿verdad? Pero sí a veces roza con el irrespeto, ¿verdad? Y el código sí es claro en establecer que no podemos nosotros irrespetar a los tramitadores, a los funcionarios públicos, donde nosotros estemos realizando actividad. Y creo que tal vez por eso es que esta persona sí puede salir hablando mal de no sé, de la fiscal general o de otras personas, porque no lo está haciendo en razón de un trámite que está llevando ante esa oficina, ¿verdad? Y el artículo, al menos el 53, habla específicamente de trámites que estemos realizando. Y el 66, para terminar. Dice, los profesionales en derecho deberán colaborar entre sí en la solución de impedimentos momentáneos que no les sean imputables, atendiendo inclusive razones pedidos de aplazamiento. Aquí lo que busca es que nosotros, dentro de este principio de corrección, que actuemos de forma correcta, que si se presenta una situación X, entre todos, de forma respetuosa, ordenada y dentro del principio de legalidad, busquemos una solución. Que no generemos problemas donde tal vez no hay necesidad de hacerlos, ¿verdad? Sino que entre todos busquemos soluciones a las particularidades que se nos presenten. Y esto no quiere decir que tengamos que bajar la guardia siempre. Les cuento un caso, por ejemplo, estábamos llevando un trámite en la institución, una audiencia administrativa, y llegó una abogada muy particular, y entonces exigía, por ejemplo, y presentó nulidades, y esos procedimientos que usted sabe que desde que van a iniciar vienen a alegar un montón de cosas, pero que tal vez son cosas sin sentido. Entonces presenta una nulidad y solicita que se suspenda la audiencia hasta que el órgano director no le asegure que no le va a dar COVID en la audiencia. Entonces, pues, ¿cómo le vamos nosotros a asegurar eso? No podemos, pero bueno, buscamos una sala más grande. Resulta que están en una sala, la institución cierra a las 3, entonces llega el guarda, y el caso no lo llevaba yo, lo llevaba otra colega, una de las abogadas que estaba bajo mi cargo. Entonces ella me llama y me dice, mira jefe, tengo un problema, estoy en la audiencia, estoy en media declaración y el guarda me vino y me dijo que me tenía que ir de aquí porque tienen que cerrar el edificio y no puede quedar nadie adentro. Entonces le digo, ¿sabe el toque? Ya le soluciono. Entonces llamo a la presidencia ejecutiva y le digo, ¿ustedes tienen la sala disponible? Sí. ¿Hasta qué hora se pueden quedar? Hasta las 6. Ok. Llamo a la abogada y le digo, mira, ya se pueden ir, pásense de sala a la sala de la presidencia ejecutiva, ¿verdad? En esa se pueden quedar hasta las 6. Ok, maravilloso. Ya en el alboroto van a pasar ese lugar y los veo yo venir, entonces me quedo esperando a mi abogada como para decirle chao, feliz tarde y suerte, ¿verdad? Y se viene la abogadilla esa, no, la licenciada, perdón, en carrera, y me dice, licenciado, voy a presentar una queja y un recurso y una nulidad y no sé qué, y le digo, ajá, y le digo, sí, porque no es posible que nos hayan tenido que pasar de sala, no previeron esto, y aquel alegato, ¿verdad? Y entonces yo me acordé de este articulillo. Le digo, Lick, recordate el artículo 66 del Código de Ética, que nos dice que
que digamos, parte de la colegialidad y de la corrección, ¿verdad? Es que nosotros podemos buscar soluciones en el momento, y son soluciones amigables. ¿Qué problema tienen de que hayan pasado de una sala a la otra? O sea, ¿dónde está ahí el problema? ¿Verdad? Entonces ella se queda ahí y me dice, no, voy a presentarle una nulidad y un reclamo, ¿cómo fue que me dijo? Un reclamo. Y le digo, mira, presentámelo por escrito porque ya salí. Y se quedó bravísima, ¿verdad? Ya son las 3 y yo ya salí, le digo, pero presentámelo por escrito. Y ya me fui, ¿verdad? Porque al final es una persona que no es que tenemos que ¿verdad? Que abrazarnos cuando llegamos a la audiencia y todos nos besamos y nos abrazamos y damos vueltas y jugamos a la ronda. No, pero hay situaciones en las que no se amerita generar un problema, como lo es esta. O sea, estoy en esta sala y me pasaron para esta. ¿Por qué voy a hacer un problema al tribunal por eso? ¿Por qué le voy a hacer un problema al tribunal porque no me certifican de que no me va a dar COVID en una audiencia? O sea, ¿verdad? Diferente es que alguien esté ahí tosiendo y que no haya respeto a los protocolos y todo el asunto, eso es diferente. Pero si es un lugar abierto, ventilado, donde hay una separación aceptable o la que indica el decreto, etcétera, yo no tengo por qué generar un problema por eso. Y eso precisamente es principio de corrección. Actuemos de forma correcta, o sea, donde no haya necesidad de hacer un problema, pues no lo hagamos. Chiquillos, con esto quedaríamos para el día de hoy. Nos veríamos de hoy en 8 si Dios quiere. Solo hay un tema, ocupo revisar porque hay un martes que estoy fuera del país y claramente no podré dar clases. Y ocupo ver en el cronograma qué día es y qué tenemos programado para ese día. No pasa nada. Es el 3 de agosto. El 3 de agosto yo estoy fuera, pero es el examen final. Entonces, se los dice Salván, porque iba a ser oral. Pero, estaba cruzando los dedos para que fuera ese día. No, iba a ser oral, pero yo voy a estar fuera. Entonces, sí, se los mandaría para la casa, pero eso lo habíamos más llegado. Lo que ocupara ver si era clase, porque entonces tenía que hacer acomodos. Pero no, más bien nos quedan solamente, creo que 2 clases de materia. Es más, una clase. La del 20 de julio. También no tiene que ir a otro país. No, porque me voy viernes y regreso miércoles. Entonces, público sí tendremos. Bueno, chiquillos y chiquillas, si no hubieran preguntas, dudas, quedaríamos hasta aquí por el día de hoy. Y que tengan linda noche, mucha suerte. Muchas gracias, profe. Gracias.